Acolchado, mulching, concepto y principales características. Introducción. El acolchado o mulching se emplea con frecuencia en horticultura y fruticultura. Consiste en la protección de la capa superficial del suelo por cualquier cubierta, generalmente orgánica. Se consigue así proteger la estructura superficial del suelo frente al impacto de la gota de agua, evitar los cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche, mejorar la tasa de infiltración, las pérdidas por escorrentía y la erosión, y reducir el crecimiento de las malas hierbas o malezas. El resultado es un suelo más mullido que empapa mejor el agua, que mantiene más tiempo el riego por desecarse menos y que ofrece, por tanto, mejores condiciones para el desarrollo vegetal. Es una técnica muy antigua que, como mencionábamos, consiste en colocar materiales como paja, pasto picado, madera triturada, serrín, cáscara de arroz, y actualmente también se utiliza plástico y también se ha utilizado papel para cubrir parte del suelo. El polietileno, fundamentalmente por su bajo costo relativo, es el material más utilizado en acolchado de suelos a nivel mundial. Y aquí vemos algunos ejemplos. Aquí se utilizan plásticos que tienen dos caras, una parte más clara y otra oscura, lo cual hace que disminuya la irradiación solar y a su vez el calor y humedad que está cubierto por este material no se dispare o disminuya o aumente de forma considerable, así manteniendo más o menos estables las condiciones ambientales sobre el terreno cubierto. En este cuadro vemos resumidos los dos tipos de materiales comúnmente utilizados para hacer acolchado. Entre los orgánicos, pues destacamos restos de cosecha o podas. También tenemos cortezas, maderas, pajas, rastrojos, malezas y cubiertas vegetales vivas. Entre los materiales orgánicos manufacturados, pues tenemos el uso de láminas celulósicas, composta y subproductos como bagazos, cáscara de arroz y de otros alimentos. Si nos vamos a los materiales inorgánicos, entre los naturales tenemos el uso de arenas, gravas, carbón vegetal, etc. Y entre los manufacturados destacamos los plásticos y las láminas de aluminio. Beneficios del acolchado del suelo o mulching. Entre ellas destacaríamos, disminuye el crecimiento de malezas, disminuye el gasto de agua de riego por menor evaporación del suelo, menos gasto de fertilizantes por menor lavado de nutrientes, controla la temperatura del suelo e impide el contacto de los frutos con el suelo para disminuir la incidencia de plagas y enfermedades. A continuación, ahondaremos en los beneficios del uso del acolchado. Entre ellos, incrementa la temperatura del suelo. A 5 centímetros de profundidad, la temperatura sube 3 grados centígrados con las películas plásticas de color oscuro y hasta 6 grados con cubiertas claras. Este incremento de temperatura permite adelantar la cosecha y mejorar el rendimiento. Con el aumento de la temperatura del suelo hasta un cierto umbral se obtiene un mayor desarrollo radical, que a su vez se expresa en mayor rendimiento y una producción más precoz y de mejor calidad. Pero si la temperatura excede dicho umbral, los efectos térmicos del acolchado pueden perjudicarlo. Las altas temperaturas que alcanzaría la superficie del suelo bajo ciertos acolchados, principalmente transparente en periodos de alta radiación solar, se pueden traducir en detención del crecimiento de raíces e incluso su muerte, principio en que se basa la solarización, como también se puede producir daños en la base de los tallos. La temperatura óptima del suelo para la mayoría de las especies es de 20 a 25 grados centígrados. Reduce la compactación del suelo. Permite que el suelo se airee mejor, por lo que las raíces disponen de mayor cantidad de oxígeno y la actividad microbiana se incrementa, lo que hace que la estructura del suelo mejore y exista mayor disposición de nutrimentos. También reduce la lixiviación de fertilizantes. El fertilizante queda protegido con la cubierta, de esta forma no es lavado con las altas cantidades de agua de lluvia, lo que permite que las plantas puedan disponer más tiempo para absorberlo. Si el acolchado se combina con el uso de sistemas de riego como la cintilla, se puede hacer más eficiente la fertilización. Reduce el ahogamiento de la planta por exceso del agua. Con el uso de acolchados es difícil regar la plantación por anegamiento, lo que evita que las plantas se ahoguen. Por otro lado, la lluvia escurre hacia la parte inferior de las camas de plantación, las que se recomiendan estén elevadas, y corre por el valle de las camas. También reduce la evaporación del agua. El uso del acolchado evita que el sol esté en contacto con el suelo, lo que evita que se pierda agua por evaporación. Sin embargo, el consumo de agua no necesariamente se reduce, ya que al crecer más el cultivo requiere de mayor cantidad de agua, la cual pierde la planta por transpiración.
Adentuji, en 93, trabajando con acolchado orgánico en lechuga, encontró que redujo la temperatura diurna del suelo y conservó la humedad de este, produciendo un rendimiento significativamente mayor que en suelo desnudo. Los resultados indican que la lechuga requiere suelo húmedo, no menor del 60% de la humedad aprovechable del suelo en los primeros 12 centímetros para un óptimo rendimiento. Esta humedad puede ser proporcionada con la mitad del agua de riego al utilizar acolchado en el cultivo en comparación con el suelo desnudo. Se obtienen productos de mejor calidad. Con el empleo de los acolchados hay poco contacto de los frutos con el suelo, lo que reduce la pudrición de los mismos, por lo que se recomienda usar camas elevadas. También no se requiere cultivar. Una vez que se trazan las camas de plantación y se coloca el acolchado, ya no hay necesidad de mover el suelo, por lo que no hay daño mecánico con los aperos o implementos. El sistema radical no se poda. Como consecuencia, se reduce las posibilidades de que los patógenos y bacterias entren por las heridas. Reduce la presencia de malezas. Con las películas plásticas se reduce hasta en un 100% la presencia de malezas y las cubiertas vegetales solo controlan de forma parcial las malezas. Por otra parte, el uso de pastos o cultivos de porte bajo también reduce la presencia de estas que compiten con el cultivo principal. La aplicación de corteza de pino como acolchado en chabacano disminuye el crecimiento de malezas y mejora el desarrollo de árboles con un bajo nivel de riego. Esto según Damasch y Thomas en 1993. Es común utilizar acolchado de color negro por la parte inferior para el control de malezas y refractivo en la parte superior para optimizar la fotosíntesis en las plantas. Entre las desventajas del uso de acolchado hay que destacar el costo elevado para su remoción. Las películas plásticas empleadas como acolchado se tienen que remover cada año, lo que hace una actividad costosa y ocasiona un problema ecológico. Sin embargo, con el uso de acolchados orgánicos, los costos se reducen ya que las cubiertas vegetales pueden incorporarse al suelo una vez que han sido utilizadas y mejorar así la estructura del mismo. Se elevan los costos de producción. Estos costos por el uso de acolchados, ya que sea en la compra del plástico, su colocación y remoción, o en la compra de la pastura y su colocación. Es cierto que el costo se incrementa, pero al evaluarse las ganancias por sus beneficios, normalmente se justifica. Incrementa la erosión del suelo. Si se acolcha en regiones donde la lluvia es abundante, puede haber problemas de erosión en el suelo, en la parte baja de las camas, donde escurre el agua. Y es especial para cultivos. Aquellos cultivos donde se utiliza una alta densidad de plantación, es complicado utilizar las películas plásticas para acolchar y los residuos de cosecha se deben emplear con cuidado, previendo no tapar la planta. Los cultivos que se dificulta acolchar son, por ejemplo, el ajo, cebolla, nabos, betabel, cilantro, zanahoria, entre otros. Materiales para el acolchado. La paja es el material ideal para proteger el suelo, ya que facilita la aireación y el humedecimiento. Al ser de descomposición lenta y contener poco nitrógeno, será interesante aportarle algo de abono orgánico y humedecerlo enseguida. Es un material adecuado para tierras arcillosas y se utiliza en cultivos cuyos frutos al reposar en la tierra se pudrirían, calabacines, melones, etc. Heno. Idem a lo dicho que para la paja, aunque este contiene más elementos nutritivos y posiblemente semillas de hierbas adventicias. Los helechos, idem a la paja, aunque de descomposición más rápida. Restos vegetales de la huerta se utilizan para casi todo tipo de hortalizas. Hierba, procedente del abonado verde, del corte de césped, etc., se colocará en una capa delgada y se renovará constantemente. Constituye un buen alimento para la tierra y las plantas y se utiliza para casi todo tipo de hortalizas. Compost o composta, se colocará una capa algo más gruesa que en el caso anterior, siendo sus usos similares a los comentados anteriormente. Piedras, gravas y arena mantienen la humedad, la estructura y una temperatura constante. En cuanto al uso es similar al anterior. Papeles y plásticos. Este tipo de mulching es quizás el más económico y sencillo de elaborar, ya que la gente suele mantener reservas de periódicos y cajas de cartón. Generalmente este se hace humedeciendo las hojas de papel periódico o cartón intercalados con tierra fértil y composta y repitiendo el proceso varias veces hasta lograr una capa medianamente gruesa, entre 8 y 15 centímetros. Dependiendo de la estación lluviosa. Antes de la estación lluviosa se coloca una capa más gruesa y durante y después de esta se coloca más fina. Virutas de madera. Este tipo de mulch se crea a partir de los derivados de la madera, principalmente provenientes de lugares como aserraderos, barracas y talleres de carpintería. Todos estos establecimientos generan esta clase de desechos popularmente conocidos como aserrín. Este es un excelente ingrediente
para la elaboración de mulching orgánico. Sin embargo, debemos ser cuidadosos para seleccionar el tipo de aserrín más adecuado. El pino, por ejemplo, es una madera muy rica en acidificantes y trementina, así que debemos estudiar bien si nuestros cultivos serán beneficiados por este tipo de manto orgánico. Y por último tenemos las astillas de madera. A diferencia del aserrín, las astillas de madera son mucho más gruesas y provienen principalmente de las cortezas de los árboles por efectos naturales de caída o cambio de las cortezas, o obtenidos también dentro de los procesos industriales del uso de la madera, cuando los troncos de los árboles son despojados de la corteza. Usualmente el mulch elaborado con astillas de madera toma más tiempo en descomponerse, dándole una mayor durabilidad. Efectos físicos del uso de acolchado. Ya hemos mencionado algunos de estos efectos, pero vale la pena retomar algunos puntos. Entre ellos la humedad del suelo, concepto trascendental en zonas áridas y semiáridas con graves problemas de abastecimiento de agua y escasa pluviometría. Una capa de protección con rastrojo de cereales en una parcela aumenta el porcentaje promedio de la humedad del suelo del 4.3 a 7.8% en el otoño. Temperatura. En zonas con una fuerte insolación, la protección del suelo con una cubierta favorecerá la germinación de plantas como el maíz y la soya. Erosión. La aplicación de la capa de protección, 3 a 4 toneladas por hectárea, reduce las pérdidas por erosión ocasionadas por el viento y lluvias torrenciales. En ambos casos las pérdidas son menores que si se hubiera incorporado al suelo para aumentar la agregación. Control de hierbas adventicias. Una buena cobertera de rastrojos impide la rápida proliferación de las hierbas adventicias durante las primeras etapas de crecimiento del cultivo. Estructura del suelo. Hay un efecto general de mejora de la estructura edafológica dada la actividad de lombrices, estímulo de la actividad microbiana, etc. De los efectos físicos del uso de acolchado podemos destacar la temperatura y la disponibilidad de agua para la planta, ya que al haber una cubierta, ya sea plástica o vegetal, sobre el suelo, esto disminuye enormemente la tasa de transpiración y pérdida por evaporación de agua debido al calentamiento provocado por la irradiación solar, por el uso de estas cubiertas. También vemos que estas cubiertas, una vez descompuestas y son orgánicas, pues incrementan la cantidad de nutrientes y materiales que pueden ser convertidos por los microorganismos del suelo en materiales aprovechables por la planta y así mejorar la estructura y textura del suelo. Si hablamos en este otro gráfico de la temperatura, pues aquí vemos diferencias muy significativas entre el uso de acolchado contra el no usarlo en un suelo, en donde vemos que hay disminuciones muy considerables de la temperatura del mismo, lo que favorece el mejor desarrollo de las plantas en las diversas épocas de siembras, ya sean en temporadas de primavera-verano o de otoño-invierno. Efectos químicos del uso de acolchado. Entre ellos tenemos un aumento del humus y de la capacidad de intercambio catiónico. La adición de la cobertera orgánica al suelo estimula la descomposición tanto de los residuos añadidos como del humus existente, por lo que podemos señalar que el aumento de humus en el suelo representa el efecto neto de la dinámica de la tasa de insumo y de la tasa aumentada de descomposición. Aporte de elementos fertilizantes. Se han realizado diversos experimentos sobre la liberación de nitrógeno. En general, los residuos de cultivos aplicados como cobertera han aumentado considerablemente el nitrógeno mineralizable, pudiendo llegar a sustituir el fertilizante nitrogenado, salvo el caso de la paja y otros residuos pobres en nitrógeno, como la cícula del pino, virutas, etc. Efectos sobre el rendimiento. Los rendimientos de los cultivos se ven incrementados cuando se utiliza el acolchado, así lo constatan los resultados de diferentes experimentos en cultivos como el maíz, mijo, algodón, etc. Efectos biológicos del uso de acolchado. La práctica del acolchado con materia orgánica incrementa la actividad biológica al aumentar la población y las actividades de los microorganismos y de la fauna edafológica. Algunos autores señalan el cuidado que hay que tener en el uso del acolchado con paja al existir un periodo en el suelo de inmovilización de nutrientes por parte de los microorganismos, quienes no los liberan hasta su muerte. La descomposición de los materiales orgánicos depende de la relación carbono-nitrógeno, de la presencia de oxígeno y de la temperatura, etc. Los productos de descomposición afectan a los microorganismos, entre ellos saprófitos. En las primeras etapas de la descomposición aumenta el número de bacterias, posteriormente de hongos, principalmente actinomicetos. Se aumenta igualmente la nodulación y la fijación simbiótica de nitrógeno.
Fitopatógenos. Disminuye la acción de los nemátodos fitopatógenos, ya sea por el efecto directo de los productos de descomposición, tales como los alcaloides o los ácidos grasos volátiles, o por hongos que atrapan a los nemátodos patógenos. Igualmente, los hongos fitopatógenos son afectados en cuanto que la capacidad estabilizadora biológica del suelo aumenta, con lo que se regulan las proporciones de cada población. Efectos del acolchado o mulch orgánico en el suelo. El mulch orgánico, derivado de material de origen vegetal, se descompondrá con el tiempo y enriquecerá y mejorará el suelo. Esto da lugar a la aireación creciente de los suelos pesados o arcillosos y mejoran el movimiento del agua. A su vez, mejora y estabiliza la estructura del suelo, reduciendo el impacto de la lluvia, del peso, tránsito sobre el suelo y de los cultivos, especialmente cuando está húmedo. En el corto tiempo, la compactación del suelo se reduce. El pH del suelo se puede cambiar dependiendo del mulch seleccionado. Por ejemplo, la mayoría de los estiércoles vegetales serán levemente alcalinos, con pHs mayores a 7, y excelentes para el uso en regiones de suelos ácidos, mientras que el uso continuo de materiales verdes frescos como vicia, alfalfa u otros como agujas y corteza de pino, musgo o directamente turba aumentarán la acidez. El mulch aporta minerales esenciales para el crecimiento vegetal, pero no se debe considerar como un sustituto para el fertilizante. De hecho, los materiales tales como paja, virutas de madera y el acerrín tienen alto carbono en relación con su aporte de nitrógeno y por lo tanto este elemento debe ser agregado al suelo junto con el mulch. Los microorganismos requieren nitrógeno para multiplicarse y sobrevivir, y lo tomarán del mulch o del fertilizante. Si no hay provisión de nitrógeno adicional, es probable que los cultivos acusen su déficit. Restricciones del mulching. Mientras el mulch tiene un montón de ventajas, también puede causar problemas en situaciones específicas. Algunos organismos pueden proliferar con exceso en las condiciones húmedas y protegidas del extracto de mulch. Las babosas y los caracoles pueden proliferarse muy rápidamente bajo el mulch. Las hormigas o las termitas que pueden causar daño a los cultivos también pueden encontrar condiciones ideales para vivir. Cuando los residuos del cultivo sirven para mulch, en algunos casos se aumenta el riesgo de propiciar enfermedades y plagas. Los organismos dañinos como el taladro pueden sobrevivir en los tallos de los cultivos como algodón, maíz o la caña de azúcar. El material de la planta infectado con enfermedades fungosas o virales no deberían ser usadas si hay riesgo de que la enfermedad podría pasar al siguiente cultivo. La rotación de cultivos es de suma importancia para vencer estos riesgos. Cuando se usan materiales ricos en carbono, como paja o tallos, el nitrógeno del suelo puede ser consumido por microorganismos para descomponer el material. Así el nitrógeno temporalmente no puede ser disponible para el crecimiento de la planta. Los materiales viejos o ásperos de la planta deberían ser aplicados al suelo mínimo 2 meses antes de plantar o sembrar el cultivo principal. La inmovilización de nitrógeno puede ocurrir cuando los siguientes materiales son aplicados: paja, cáscara de grano, material conteniendo madera, por ejemplo ramas, acerrín, composta en proceso de descomposición. La restricción principal para mulching usualmente es la disponibilidad de material orgánico. Su producción o colección usualmente requiere de mano de obra que puede competir con la producción de cultivos. Y con esto damos por terminado este tema. Espero que haya sido de su interés y agrado. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.